¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios? Que eligen militar en lugar de hacer docencia. Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento. Caer en la escuela pública. Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. La educación es un tema de debate público. Todos los días se publican notas, opiniones y reportajes de especialistas sobre la escuela y sus resultados. Los principales diarios del país dedican editoriales a la crisis educativa y los gobiernos toman el tema demagógicamente. Pero la gran ausente es la voz de las y los protagonistas del hecho educativo, estudiantes y docentes. Desde el aula es un podcast hecho por docentes que, además de enseñar y organizarnos por nuestros derechos, tenemos una propuesta de salida para la crisis educativa. Hola a todos, a todas y a todes. Estamos de nuevo en este segundo episodio del podcast de Desde el Aula, acá junto a Juan. ¿Cómo estás, Lu? Todo bien, muy contenta grabando este segundo episodio en el que vamos a hablar de un tema que está muy candente en este momento, que es el del lenguaje inclusivo. Y para hablar de esto, si bien Juan y yo algo manejamos el tema, trajimos a una invitada muy especial, a una especialista, podríamos decir, en el tema, que es Fabiola Ferro. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bien, Fabiola es docente en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Sociales. Fabi, ¿nos comentás un poquito las materias en las que das clase? Bueno, yo trabajo hace más de 30 años en la UBA. Soy docente de la asignatura Sociología del Lenguaje en Filosofía y Letras, que tiene como objeto de estudio, entre otros, el lenguaje inclusivo. Tiene como objeto de estudio las prácticas lingüísticas en sus condiciones históricas, sociales y políticas. Y también he tenido a cargo un seminario específico sobre lenguaje inclusivo en la Facultad de Ciencias Sociales, que ha sido válido para todas las carreras. Y además tienes una actividad gremial, ¿no?, en la AGD. Sí, yo formo parte de la Asociación Gremial Docente de la UBA, milito en la agrupación Naranja desde hace varias décadas. He sido secretaria de Géneros y Diversidad Sexual y hoy en día soy secretaria de Derechos Humanos de la mesa de AGD UBA. Ah, espectacular. ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios? Que eligen militar en lugar de hacer docencia. Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento. Caer en la escuela pública. Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. La educación es un tema de debate público. Todos los días se publican notas, opiniones y reportajes de especialistas sobre la escuela y sus resultados. Los principales diarios del país dedican editoriales a la crisis educativa y los gobiernos toman el tema demagógicamente. Pero la gran ausente es la voz de las y los protagonistas del hecho educativo, estudiantes y docentes. Desde el aula es un podcast hecho por docentes que, además de enseñar y organizarnos por nuestros derechos, tenemos una propuesta de salida para la crisis educativa. Bien, Fabiola escribió un artículo muy interesante sobre este tema con el debate de estos días, que salió en Prensa Obrera, que se llama... Es muy simpático el nombre. ¿Qué vas a prohibir vos, Larreta? ¿Qué vas a prohibir vos, Larreta? Necesito que te imaginen las manos haciendo montoncito, ¿no? El famoso Claro. montoncito. ¿Qué vas a prohibir vos, Larreta? Bien, nos gustaría entonces hablar profundizar, digamos, sobre algunos aspectos de este artículo. A mí una de las primeras cosas que me gustó mucho y que me llamó la atención fue el tema que vos hablás del doble valor de la noción de regla, ¿no? Como en la resolución esta truchísima que sacó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Larreta y Acuña a la cabeza, ellos juegan ahí con esta doble noción que te hablan de la norma lingüística y parece que te están hablando de la ley que te puede llevar a la cárcel, ¿no? ¿Nos comentás un poquito sobre esto? Sí, en la resolución hay varias cuestiones de orden legal. La primera es que no hay ley nacional de idioma en Argentina. Claro. No está ni en la Constitución ni hay una ley nacional. Uno podría decir, bueno, hay un uso por el cual el castellano, yo siempre prefiero llamarlo castellano para recordar su origen imperial incluso en la península ibérica, pero bueno, o el español, si lo quieren llamar así. Bien, ahí te hago un paréntesis para quienes no conocen, quizá, en España, en el territorio español, hay otros idiomas. Sí, hay otros idiomas, hay otras lenguas y yo te diría que si en algunos lugares del territorio del Estado español vos querés llamar a la lengua español, te asegures que estás en condiciones de correr rápido. Es decir, si vas a llamar a esa lengua español en Cataluña, claro, decilo y corre. Rápido. Quizá no en Madrid. Depende de con quién estés hablando. Claro. También. Uh-huh. Con lo cual,
yo recomendaría, por una cuestión de salud, en España usar el término castellano en principio para evitar riesgos. En el resto, justamente por la política que ha tenido la corona española, porque esto hay que señalarlo, no es solo una política del Estado español, es una política de la corona española, o la política del panhispanismo. Bueno, se ha distribuido por el mundo la idea de que existe el español. Esta norma lo que hace es tomar, primero, como si hubiera una lengua nacional, que no la hay, y la segunda es jugar todo el tiempo con la doble acepción de regla. Entonces habla de reglas del lenguaje como si fueran leyes que hay que cumplir y que, como vos bien decías, bueno, uno podría ser sancionado legalmente por decir algún término que no está reconocido por reglas que tienen en realidad, en el caso de la llamada Real Academia Española, que es el nombre que se ha dado, bueno, tienen un valor, intentan tener un valor prescriptivo, pero no tienen un valor prescriptivo legal. Legal, claro. Legal no. Entonces la norma, cuando uno la lee, bueno, parece que estaría incumpliendo alguna norma, como, bueno, no se puede estacionar en el medio de la 9 de julio. Bueno, entonces realmente en este sentido es muy pobre legalmente, por no decir falaz, por no decir trucha, y en realidad está sostenida en una concepción fascista del lenguaje, porque suponer que determinadas reglas lingüísticas tienen un valor sancionatorio, bueno, es una concepción por lo menos autoritaria. Claro. Sí, bueno, viste igualmente que la resolución intenta llamar a la denuncia, ¿no? Con Juan el otro día lo hablábamos, como el caso... Claro, hay un intento, ¿no?, de reeditar lo que fue en su momento que denunciamos como el 0800 Buchón, que habían armado cuando fue el tema de Santiago Maldonado, que es un tema que se trató mucho en las escuelas por la conmoción social que había generado, en particular en la juventud, y el gobierno trataba de dar manija a la denuncia a los docentes que colocaban el tema. Claro, que estudiantes y familias, en definitiva. Y bueno, yo le contaba a Juan, no sé si te lo conté a vos, Fabi, antes de arrancar, pero esto fue un viernes, creo, salió un jueves a la noche, un viernes. El jueves a la noche. Bien, el lunes llego a la escuela, mi escuela, y lo primero que me entero, me dice el vicerrector de la mañana, que fue un alumno a denunciar a un docente, con el vicerrector, ¿no? Pero vino envalentonado con esta resolución a plantear que un docente, un colega mío, que es un muy buen docente, un activista docente, es una de las personas que trata la ESI, además, bueno, él suele hablar con lenguaje inclusivo, obviamente no pasó a mayores, quiero decir, pero fíjense que inmediatamente ya picó el bichito en alguien para ir a denunciar a uno de sus profes. Es que esto muestra cuál es la concepción de educación y del tipo de relación que se establece en el aula. Esta resolución efectivamente avala, llamémoslo buchoneo, denuncia, persecución, en lugar de pensar el aula como un espacio en el cual interactúan docentes y estudiantes y en el cual se produce conocimiento, debate, intercambio y no necesariamente coincidencia de posiciones. Hay cuestiones que tienen que ver con la construcción de conocimiento y hay cuestiones que tienen que ver con el debate, que es parte de una formación libre. No quiero crítica, decir ¿no? Crítica y libre, no quiero decir democrática porque vieron que democrático está tan cargado de ciertos valores y es como dice la mano de Filippi, con la democracia con la que te torturan, ¿no? Digamos, te desaparecen. Entonces, por eso no quiero decir democrática. Si lo entendemos democrática en un sentido socialista, sí. Pero quizá, para ser más clara, libre. Entonces el aula, en lugar de ser un espacio libre, se transforma en un espacio de censura, en un espacio de miedos, en un espacio donde uno debe estar cuidando qué dice o qué deja de decir, porque, entre otras cosas, ponen en riesgo tu trabajo. Yo todo el tiempo hago ese chiste, cuando digo algo medio ahí border, hago el chiste, no me están filmando, ¿no? No voy a aparecer en TN, ¿no? Chicos se ríen, todos nos reímos, pero bueno, claro, hay un poco de verdad en mi chiste. Bueno, tiene un sustento, por eso el chiste se entiende. Si no, no se entendería. Y después, Fabi, con lo que decías, aparece un segundo problema, ¿no?, que está presente en la resolución y en la justificación del gobierno, que es esta idea de que el lenguaje inclusivo dificultaría el aprendizaje. Y creo que vos colocás como una idea de fetichización
de la enseñanza y el proceso de aprendizaje. Hoy la utilización de la E, la X y la arroba genera una traba en el proceso de aprendizaje, dificulta el proceso de escritura con fluidez, de comprensión de la lectura con fluidez, y lo que queremos hacer es facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esto no es prohibir el lenguaje inclusivo. La lengua española tiene un montón de herramientas y es riquísima. Sí, bueno, primero no hay un solo estudio que avale semejante conclusión. No hay ninguno. De hecho, cuando se le preguntó a Acuña cuáles eran los estudios que podían avalar semejante conclusión, su respuesta fue, sí, en realidad hablaba de sus propias creencias más que de algún tipo de estudio. Digo, es ministra. ¿Lo admitió o no? Dijo algo así como, no hay estudios, pero a mí me parece que es así. Una cosa bueno, así. Está bien. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Claro, exactamente. Pero no en chiste. Pero no en chiste. Es tan poco serio el argumento que, primero que las niñas siempre aprenden en la escuela modos comunicacionales diferentes a los que usan en sus casas. Esto es así, claro. Digamos, necesariamente, sí. Entre otras cosas, porque empiezan a hablar de temáticas que no se hablan necesariamente en sus casas. Con lo cual, el lenguaje que se usa en la escuela y en el aula, incluso en un ámbito libre, nunca es el mismo que el de las casas. Y uno no espera que sea eso, espera que sea otro espacio de socialización. Ahora, la idea de que hay una identidad, o que hay un problema si hay más de una norma. No, bueno, muchas veces hay más de una norma o más de un criterio. Y la idea de que además tiene que haber una identidad entre escritura y oralidad solo se le puede ocurrir a alguien que es hispanoparlante o castellano parlante y que tiene miras un poquito cortas, porque con ese mismo argumento, llevado hasta las últimas consecuencias, tienen que sacar del nivel inicial, medio y secundario el idioma inglés. Porque si hay una lengua en la cual no se escribe igual que como se pronuncia, es el inglés. Digo, también hay otras. Ni hablar de las lenguas que se escriben con ideogramas. A mí siempre me llamó la atención, uno que ve películas yanquis, ve series, los concursos de deletreo. Tal Yo cual. decía, hasta que una vez entendí, pues digo, no es tan difícil deletrear, claro, para nosotros. Pero claro, en una lengua que no hay prácticamente ninguna relación entre la pronunciación. Además, a veces OU se pronuncia de una forma, a veces se pronuncia de otra. Entonces, claro, ahí entendí el spelling bee, ¿no? Claro. Los concursos de deletreo. Igual nosotros en castellano tenemos ejemplos como la H inicial, claro, como la alternancia entre B larga y B corta. Nosotros la C y la S, que en España no les pasa en tanto. España no les pasa tanto, pero sí pasan en la mayoría de los lugares de Hispanoamérica. Con lo cual tampoco es que hay una transparencia entre... Total, claro. No podría haberla, porque la escritura es una forma de representación que además tiene sus propias reglas. Tampoco las reglas de la construcción sintáctica de la escritura se corresponden con las reglas de la oralidad. Quien haya trabajado alguna vez desgrabando clases o lo hice. Eso que sonaba tan bien... transformarlo en una oración que en la escritura sea más o menos coherente. Impresionante la cantidad de oraciones que empiezan y nunca terminan. Por supuesto, porque la unidad temática no es la oración gramatical, sino que es justamente la unidad es temática. Es distinta a la conformación. Hay estudios sobre esto, digo, no es que es algo que a mí se me haya ocurrido, digo, hay trabajo científico atrás de esto. Entonces, la verdad es que es una vergüenza que no haya un solo trabajo científico que pueda avalar lo que sostienen y lo que regulan. Pero lo que pasa es que acá hay otra intención. Esto tiene un disfraz de científico, pero no lo es. No hay ningún instrumento. Si en realidad su preocupación tiene que ver con los problemas de lectoescritura, que sí existen, quizás si prestaran atención a la infraestructura, a los salarios de los docentes, a la formación docente gratuita y en horario de trabajo, a las becas estudiantiles, a comedores estudiantiles y a que más de la mitad de la población estudiantil está bajo la línea de pobreza, capaz que encuentran mejores explicaciones para entender. Ahí sí hay algo científico. Capaz que ahí hay algo científico para entender, por ejemplo, por qué se desarrollan determinados problemas de lectoescritura. Yo hice el primario en una escuela de villa,
en la escuela a la que iban, en realidad no estaba dentro de Ciudad Oculta, y lo voy a decir como corresponde, Ciudad Oculta, aunque después me corrijan y me digan la RAE te diría que se llama Ciudad Oculta. Nadie de Ciudad Oculta te dice Ciudad Oculta. Bueno, en Ciudad Oculta, la primera hora de clase era ¿cuándo viene el carrito? ¿Cuándo viene el carrito? ¿Cuándo viene el carrito? El carrito era el que te traía el sándwich con el mate cocido, la leche, etc. Eso era la primera hora de clase. Si muchos de mis compañeritos era la primera y por ahí la única comida del día. Esto era real. Y estoy hablando de la década del 70, claro, donde los niveles de pobreza eran completamente diferentes. Exactamente. Pero después aparece el problema de el lenguaje inclusivo como una deformación del lenguaje, ¿no? Eso. La idea de deformación merece un comentario por sí misma. A ver, viniendo de quien habla del mismo espacio, de caer en la educación pública, de aquellos que retomaron el término que en realidad inventó Ibarra de recicladores urbanos para darle jerarquía a lo que siempre han sido llamados cartoneros y crean todo un espacio en la ciudad donde uno puede entrar a la página del gobierno de la ciudad y es una maravilla. Ahora, sigue siendo trabajo absolutamente precarizado, en condiciones Fabi, terribles. justo en el episodio 1 con Juana hablamos de que este es el gobierno de los eufemismos. Bueno, exactamente. Porque y el nacional también, ¿no? Pero justo, sí. Y el resto de los provinciales también. Claro. Que hablan de vecinos y vecinas. Que hablan... ¿Quiénes deforman el lenguaje? ¿Qué se entiende por deformar el lenguaje? ¿Por qué un grupo de personas que encuentra una expresión en determinadas formas lingüísticas es censurada y esas personas serían las que deforman o ideologizan el lenguaje, y aquellos que gobiernan y que además nos someten a salarios de miseria, que hacen todo tipo de negociados, que gobiernan para el gran capital? No es ideología. Eso no es ideología. No, claro. Que... por ejemplo, ayer en estos días escuchaba respecto, por ejemplo, del movimiento piquetero. Cuando hay un empresario a cargo de la Secretaría de Industria del gobierno que fuere, del Estado provincial o nacional o del gobierno de la ciudad, eso está perfecto. Ahora, los piqueteros son toda una manga de vagos y tienen intereses espurios. Ahora, los empresarios no tienen intereses espurios. No hay ningún problema en que empresarios sean, a su vez, ministro de Industria, claro. Por ejemplo. Es increíble. Llevado a un extremo, es el mismo discurso de Milei. Que él dice, yo no tengo ideología, los ideologizados o los que tienen ideología son los otros. Es el discurso autoritario por excelencia. Bueno, de en hecho, realidad no hay deformación del lenguaje. Y si no hubiera cambio lingüístico, pensar el cambio lingüístico como deformación es asignarle una valoración negativa a un proceso social que es innegable. Si no, hablaríamos castellano del siglo XVI. Bueno, no, en realidad hablaríamos latín. Bueno, no, en realidad hablaríamos lenguas indoeuropeas. Claro. No, en realidad hablaríamos proto-indoeuropeo. Y claro, es ridículo. El cambio lingüístico es inherente al cambio social y en determinados procesos sociales ese cambio lingüístico se acelera. De esto hay un montón de casos en la historia de la humanidad. No, quería decir porque mencionaste lo de Milei y creo que hay algo, ¿no? Que en esta resolución, si la miramos más políticamente, un intento también de Larreta, incluso en su carrera presidencial, de un guiño hacia esta base social, digamos, que hoy sigue a Milei, o incluso en su pelea interna con Juntos por el Cambio, es decir, un guiño hacia la derecha, a decir, miren, yo puedo avanzar en este sentido, ¿no? Claramente tiene que ver con lo que se suele denominar la agenda política. Entonces, como la agenda política de la derecha puede avanzar hasta el lenguaje inclusivo, la venta de armas, parece que la venta de órganos no. Parece que algún límite por ahora tienen, digamos, pero claramente es un guiño en ese sentido. Y esta resolución, si bien no tiene exactamente el mismo carácter, pero se emparenta con un montón de políticas lingüísticas como la que ha llevado adelante el fascismo, el caso de Mussolini, que además intentó modificar el uso de los pronombres para evitar la feminización de la lengua, literal. Sí, eso está en el artículo de nuevo, lo cito, lo recomiendo. Eso en la década del 30. Claro, hay un libro maravilloso de un lingüista judío que estuvo en campos de concentración que se llama La lengua del Tercer Reich, que dice que él
tuvo la claridad respecto de qué pasaba cuando le preguntó a alguien, ¿y por qué fuiste preso? Y fui preso por unas palabras, le dice la persona, ¿no? Entonces que ahí empezó a ver justamente cómo se conforma esa lengua del Tercer Reich, que tiene que ver justamente con un carácter autoritario. La lengua, por el contrario, es un espacio de disputa, es un espacio de debate. No hay un carácter único del signo. En mi caso, desde una perspectiva materialista histórica, yo reivindico a Voloshinov y la noción de carácter ideológico del signo, que siempre está tensionado y en disputa. Sí, a mí, con esto que decían de Milei y el guiño, ¿no? Del larretismo y del pro a la derecha, lo relacionábamos también con algo que estuvimos hablando la clase anterior, que tiene que ver, con las condiciones, la clase anterior. Bueno, eso, perdón, pero eso... Vicio docente. Vicio Claro, docente, vicio sin docente. duda. Estuvimos hablando del episodio anterior, que tiene que ver, con las condiciones de trabajo y etcétera, de la docencia, y cómo el día que Larreta más o menos se lanzó de candidato a presidente para las próximas elecciones fue el día que anunció estas prácticas educativas de las que hablamos en el episodio anterior, no para traerlo acá, pero fueron varios los guiños que viene haciendo Larreta, el gobierno de la ciudad, hacia decir, miren que esta agenda política que plantea acá Fabi de la derecha, nosotros ya la estamos tomando en la ciudad con la reforma laboral docente, con las prácticas de los pibes y ahora con esto del lenguaje inclusivo, que es hasta en un punto el guiño más directo, me parece, a Milei, porque es lo que toca más esta cosa más ideológica que el mileísmo, no sé cómo decirle, plantea, y que que justamente buscando generar, evidentemente, lo que pasó en mi escuela, que debe haber pasado en un montón de otras escuelas, ¿no? Seguramente. Yo creo que hay como dos periodos a tomar. Uno es el periodo corto, que vos señalás, en el cual efectivamente el gobierno de la ciudad hace ajustes a la derecha, ¿no? Claramente respecto de las condiciones de trabajo, el lenguaje inclusivo, que es casi una provocación, ¿no? Es casi una provocación. Pero no nos olvidemos que esta resolución es de los mismos autores de la UNICABA. No nos olvidemos cuál ha sido la política del PRO, de quienes hace 15 años que gobiernan la ciudad. Hay que ser muy caradura para decir que hay problema de lectoescritura por el lenguaje inclusivo después de que durante 15 años te dedicaste a tratar de destruir, y no han podido, por la lucha de docentes y estudiantes, en muchos casos también de lo que suele llamarse la comunidad, padres, personas interesadas, etcétera. No han podido por eso, pero ha sido toda una política para que no haya que caer en la educación pública, como hubiese dicho, como dijo en su momento Macri. El expresidente. Claro, exactamente. Lo que en este momento hay un reajuste, me parece, más a la derecha en función de la disputa con Milei y de la carrera presidencial. Pero no es una novedad. En todo caso, es es poner el acelerador sobre una política que tenía una orientación. Y en un sentido más de, digamos, la lucha que se libra en la ciudad y en el país y el ascenso del movimiento de mujeres que en los últimos años, ¿a qué apunta esto? Esto es un curro, esto es un negocio, finalmente para seguir jodiendo a nuestros hijos. Bueno, acá hay algo claro ¿por qué el lenguaje inclusivo molesta? Claro. Arranquemos por ahí. ¿Por qué no molesta el arre? O molesta menos, molesta de otra forma. Habla bien, boludo. Claro. Pero no te vengo con la Real Academia Española a correrte. A pegarte, ¿no? con el diccionario en la cabeza. O con la gramática, que es más pesada, más grande. Eso debe pesar 1 kilo por lo menos cada volumen. En primer lugar, hay que señalar que en este caso es una expresión que por supuesto es identitaria, como toda expresión lingüística, está vinculada, pero que está vinculada al ascenso de los movimientos por los derechos vinculados a temáticas de género. Buena parte del movimiento de mujeres, la mayor parte del movimiento LGTBQ+, en particular el movimiento trans. Pensemos que, de hecho, esta resolución no solo es violatoria de, el derecho a la palabra, porque de algún modo constituye censura previa, decirte no podés hablar de tal modo. Es más grave,
porque no solo prohíbe al docente usar lenguaje inclusivo, sino que obliga a un docente, frente a un estudiante que haya optado por usar el pronombre ella, a violar su derecho a la identidad de género y tener que llamarle por él o ella. Con lo cual, digo, porque siempre se hace hincapié en el derecho a la palabra en términos de quién habla y no de quién es destinatario de esa palabra. Claro, incluso en una perspectiva del derecho individual, hay una violación al derecho individual de quien se percibe de determinada manera. De forma no binaria. También, en este sentido, es violatoria del sentido con el cual ha salido, más allá de las críticas que uno puede hacer, el documento en el cual vos podés elegir tener marcado como sexo X. Digo, también es contradictorio con eso. Entonces, acá lo que hay es un ataque, por eso está vinculado, por ejemplo, en los artículos de Amanda Martín al problema de la enseñanza de la ESI. Acá hay un ataque, en realidad, a uno de los movimientos más populares y más rebeldes de los últimos años, que ha tenido conquistas legislativas, pero además hay un carácter del lenguaje inclusivo que a mí me gustaría señalar. No todo puede ser dicho en lenguaje inclusivo. A ver. No todo puede ser mencionado en lenguaje inclusivo. ¿Acaso a alguien se le ocurriría hablar de les policíes? A mí no. No. La verdad que no. Ningún usuario de lenguaje inclusivo diría les policíes. Es la policía, o los policías y la policía. ¿Alguien diría ellos por Larreta y Acuña? De ninguna manera. Más allá de que obviamente a ellos no les gustaría. De ninguna manera. Por ahí para molestarlos. Claro. Eso podría ser una provocación, digo, pero no todo, porque el lenguaje inclusivo, justamente como representa un movimiento de lucha, al menos en las condiciones históricas y sociales en las que aparece, se desarrolla y en las que está hoy, en castellano, porque además no es igual en todas las lenguas ni en todas las sociedades, y me estoy refiriendo fundamentalmente a los centros urbanos, pero no solamente en Argentina, traza una clara línea entre un nosotres, incluso un nosotres que no usa siempre el lenguaje inclusivo, que lo usa por ahí solo en el saludo inicial, como un modo de posicionarse, que lo usa a veces sí, a veces no, porque aprendió otros modos de uso, y un ellos, que son aquellos que niegan los derechos de las mujeres, aquellos que no quieren, por ejemplo, instrumentar el cupo laboral trans, y también están aquellos que, ojo, usan el lenguaje inclusivo y quieren que con eso ya esté todo. Sí, tenemos un presidente. Exactamente. Básicamente. Bueno, y un ministerio. En la Universidad de Buenos Aires hemos hecho una lucha bastante importante, sobre todo a partir de la Facultad de Filosofía y Letras, por la instrumentación del cupo laboral trans docente, además de no docente. Además siempre está esa idea de que las personas trans son, primero, solo chicas trans, no hay hombres trans, no hay personas no binarias, no hay... Son de un sector 100% excluido. Excluido, trabajan bajo las formas de la prostitución. No les da para ser docentes universitarios. Por supuesto que hay docentes universitarios y investigadores trans, hay cantidad, digamos. Entonces, hemos hecho un proyecto, hemos trabajado bastante, pero en la Facultad de Filosofía y Letras podés escribir la tesis en lenguaje inclusivo, si querés, pero no tenés un baño no binario, salvo el que tomaron los estudiantes y que ahora no funciona en planta baja. Hicieron un edificio nuevo, lo primero que veo es todos los baños son binarios. Era tan difícil en el edificio nuevo, por ejemplo, poner... Además en el centro del progresismo mundial, porque la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA... Yo entiendo que en la Facultad de Filosofía y Letras hay gente que tiene distintas concepciones de su intimidad, del género, distintas edades. Entonces, por ejemplo, podías hacer los pisos pares, baños binarios, los pisos impares, baños no binarios. Sin necesidad de imponer. Porque la verdad es que estoy bastante cansada de que aquellos que imponen sistemáticamente el cisexismo, el binario de género, salarios de mierda, perdón, no hay problema, no hay problema. Vale, que nos apalean en las calles cuando salimos a reclamar trabajo genuino, que nos denuncian por organizarnos colectivamente y tratar de tener algunos aportes para sostener los comedores y nos denuncian judicialmente, que ellos digan que quienes defendemos el derecho al uso del lenguaje inclusivo, porque defendemos el derecho al uso de la palabra, pero además en este caso porque representa una lucha social, somos los que imponemos algo. Claro. Pero no se les cae la cara. No. Bueno, vamos a hacer que se les caiga. Bueno, una última cosa, porque nos estamos quedando sin tiempo.
nos interesaría hablar un poquito sobre el tema de la RAE, ¿no? Porque todo el mundo acá te cita la RAE por cualquier cosa, no solamente obviamente con el lenguaje inclusivo, pero también con otras cosas. Y bueno, ¿por qué no problematizamos un poquito qué es la RAE, qué rol cumple y qué rol cumplió históricamente, ¿no? Como institución. A ver, primero, la Real Academia Española es la monárquica Academia Española. No es real de realidad, de veraz, de veracidad o lo que fuere, sino que responde directamente a la corona española. Fue creada por la corona española como parte de la política lingüística, que es un mecanismo que en realidad lo que permite es reforzar otros mecanismos de opresión. La imposición de una lengua no es nunca solo la imposición de una lengua, sino que, como decía Nebrija en 1492, cuando su majestad llegue a pueblos de peregrinas lenguas, impondrá junto con el imperio su propia lengua. Como en esa época no había posiciones políticamente correctas, Nebrija lo puede decir en la introducción de su gramática, la primera gramática del castellano. Claro. La Academia Española está creada por decreto real. El presidente de la Asociación Pro Real Academia Española es el rey, el actual, el hijo del que mataba elefantes. Bueno, antes era el que mataba elefantes, ahora es el hijo. Y después era su hijo. Porque... Y después era su hijo. Y entre los que están en la fundación están el Banco Santander, Telefónica, etc. Esas mismas empresas con las que el cuñado del rey hizo de Falco y terminó preso. Bueno, porque esto es como una telenovela, pero son todos malos acá. No hay ninguna otra diferencia. No están los buenos. Entonces, la Real Academia Española no es una institución, pretende ser una institución prescriptiva. Hay gramáticos que hacen descripción y eso está bien, mostrar, digamos, variedades, cómo se usan. Intentan prescribir, porque lo que intentan es, en realidad, construir un modo de imperialismo que en este caso es lingüístico. Por eso destinan fondos y está asociado a enormes negocios. Un día, si quieren, hablamos específicamente de los miles de millones de euros que se mueven a través del Instituto Cervantes, que no es el viejo Cervantes, sino que es el nuevo Cervantes y es el verdadero tesoro de la lengua, con los negocios con China, etcétera, más los grandes negociados que hay a través de la Real Academia Española. Nos queda el compromiso, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, muy interesante, me parece que estuvo la charla. Nos quedaron algunas cosas que por ahí, esto que acaba de decir Fabi y algunas otras cositas más, podemos volver a invitarla para otro episodio y seguir hablando de la lengua, que obviamente siempre es muy interesante. Y bueno, muchas gracias, Fabi, por venir. Muchas gracias a ustedes. Y gracias. nos vemos en el próximo capítulo de Desde el Aula. Nos vemos. Desde el Aula es un podcast de Tribuna Docente y Prensa Obrera. La idea original, el guión y las voces son de Luciana Alterleib y Juan Winograd. La grabación es de Adolfo Schmidt en Estudio Juli Records, edición y postproducción de José Araoz. La dirección es de Tamara Dawi y la producción general de Iván Zeta. Suscríbete y activa las notificaciones de Prensa Obrera. Si querés contactarte con nosotros, te recomendamos escribirnos a nuestro mail desde elaula.podcast@gmail.com.